Pues bien, como todos ustedes se han dado cuenta, las economías alrededor del mundo están sumamente pendientes de la crisis financiera europea. Básicamente, bueno, son muchos los países que están en problemas, España, Italia, pero básicamente Grecia. El fin de semana pasado, viernes, la Bolsa Mexicana de Valores cerró en uno de sus mínimos históricos, incluso la Bolsa de Nueva York abrió también totalmente a la baja. Esta noche, para que entendamos las implicaciones y de qué manera nos puede afectar esto en nuestras economías, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. para conversar con el economista don Isaac Cohen. Muy buenas noches, don Isaac, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Encantado, Isabela, muy buenas noches. Buenas noches, don Isaac. Pues bien, todo el mundo está muy pendiente de qué es lo que va a suceder con Grecia. Incluso, bueno, el presidente Obama se ha reunido varias veces con los líderes de la Unión Europea para ver cómo se puede resolver esta situación. Sin embargo, usted que conoce perfectamente todo este tema, díganos cuál considera usted que es verdaderamente la situación y qué podemos esperar. Bueno, comenzando por la caída de la bolsa de valores en Wall Street esta mañana, a partir de la mañana, es indicativo de cifras de empleo en Estados Unidos muy débiles en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo. La economía de Estados Unidos en mayo generó apenas 64,000 nuevos puestos de trabajo, lo cual es evidencia de una tendencia declinante en la generación de empleo. Siempre hay mucha expectativa en la bolsa de valores en Wall Street respecto a cómo se va a comportar el tema del empleo, y este viernes, pues lamentablemente, el Departamento de Trabajo empujaron la bolsa hacia abajo, y con ella las bolsas en general de América Latina y por supuesto la de México, que es una economía muy vinculada a la economía de Estados Unidos. Ahora, muy bien, como lo dijo Isabela en su introducción, la situación económica mundial en los países avanzados no es buena, especialmente en Europa, y eso está afectando el futuro de la economía mundial. Sin embargo, excepcionalmente, debo decir, la economía de México hasta ahora se ha logrado defender bastante bien de este aluvión de malas noticias que están llegando especialmente de Europa, en este sentido, yo diría que hay ciertos factores que han favorecido a la economía mexicana, entre ellos el alza del petróleo, que se mantuvo por encima de $100 el barril durante mucho tiempo, pero que ahora ha comenzado a bajar. De manera que algunos de estos factores pueden estar cambiando, pero hasta ahora la economía de México se ha logrado defender relativamente bien. Don Isaac, el peso con respecto al dólar ya pasó la barrera de los 14, 14.50, 14.60, obviamente fluctúa durante el día. Sin embargo, hará cosa de 2 meses y medio, 3, pues estábamos en 12. Los mexicanos nos preocupa que sí, en un momento determinado, cuando ya la crisis se desate, ya se sepa qué es lo que va a pasar con Grecia y va a pasar en Europa, nuestra economía no resista y tengamos una devaluación fuerte. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, hasta ahora la devaluación del peso es un ajuste que se hace porque la economía de México está tratando de preservar su competitividad en un momento en donde la demanda por sus productos, especialmente manufacturados, que son el grueso de su comercio con Estados Unidos, pues podrían perder competitividad si el peso se mantiene alto. Es verdad, esto demanda unos ciertos sacrificios de parte de los mexicanos. Por ejemplo, viajar al extranjero se vuelve más caro, todos los productos importados se hacen más caros, pero las exportaciones de México se mantienen vigorosas y eso es muy importante, especialmente, como decía, cuando empieza a caer el precio del petróleo y de materias primas, pues México necesita apuntalar su economía, y la devaluación del peso, hasta ahora razonable, diría yo, pues tiene el objeto de ajustar la economía mexicana a una nueva realidad. Hay que decir de que 80% del comercio de México es con Estados Unidos, entonces en Estados Unidos la demanda está muy débil y yo creo que México ha logrado mantener su competitividad con este ajuste cambiario que, si bien es cierto, demanda sacrificios, sobre todo por gastos externos, también genera algunos beneficios desde el punto de vista de la competitividad de exportaciones.
Don Isaac, en 30 segundos, por favor, ¿qué consejo le daría a los mexicanos en este momento en sus inversiones? Con mucho gusto. Bueno, a las puertas de una elección importantísima en México, yo diría que pues hay que esperar lo mejor y en ese sentido mantener la estabilidad económica que pues se ha logrado mantener en el caso de México y pues entregarle al nuevo gobierno, quien sea que resulte, pues una economía sana, estable y que tenga capacidad de competir y de defenderse de una economía mundial que lamentablemente del lado de los países industrializados no está generando vibraciones muy positivas. Pues don Isaac, muchísimas gracias, como siempre, un placer tenerlo aquí en Enlace México. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Isabela, un abrazo para todos en Puebla. Muchas gracias, don Isaac, buenas noches. Muy bien, vámonos rapidito a la pausa, seguimos en Enlace México, no se vaya.